hablando en el derecho de familia. Mil disculpas, no sé qué pasó, por un momento perdí el audio, pero me parece que estamos ya, ¿verdad? François, ¿me confirmas? Bueno, parece que ya estamos entonces restableciendo la conectividad. Eh, ¿Cuáles son las funciones del psicólogo jurídico forense
en el ámbito penal. Consideramos importante conocer que el derecho penal contiene el cuerpo legal de normas que regulan la vida social de las personas y que permite castigar con sanciones negativas las conductas delictivas de aquellas personas que atentan contra el bienestar tanto individual como común, con la finalidad de mantener un orden justo en el que prevalezca el respeto de los derechos humanos. Movidos en este marco de lo que es el derecho penal, la labor, las funciones del psicólogo jurídico forense serán las siguientes. En cuanto a la evaluación de víctimas de abuso sexual, será determinar la credibilidad del testimonio de las presuntas víctimas y evaluar la afectación de las secuelas devenidas de la situación de abuso en la víctima. En el caso de evaluar agresores de abuso sexual, la función del psicólogo jurídico forense será establecer el perfil de personalidad del agresor y evaluar el perfil psicopático del presunto agresor. En el caso de evaluar a víctimas de violencia, será el determinar la afectación y secuelas del trauma psicológico, así como evaluar el nivel del riesgo psicosocial al que se encuentra sometida la víctima. En el caso de evaluar a los agresores en violencia, la función o el rol del psicólogo jurídico forense será establecer el perfil de la personalidad y evaluar el perfil psicopático. En el caso de valorar la violencia en flagrancia, la función será determinar la afectación de la situación de violencia actual en el que llega la víctima, porque es flagrancia, y asimismo evaluar el nivel de riesgo al que se encuentra sometida la víctima. También dentro de las funciones está la evaluación de la capacidad intelectual para probar la inimputabilidad de un delito, la evaluación de la afectación de una enfermedad mental que le proporcione inimputabilidad a la persona y la valoración de la credibilidad de testimonio a imputados, testigos y víctimas. En este sentido, vamos a definir cuáles son las funciones del perito dentro de Fiscalía, considerando que en Fiscalía se denuncian los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, crímenes de odio y los que se cometan contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas con discapacidad, adultas y adultos mayores. En este sentido, decimos que las funciones del perito son las siguientes: brindar contención emocional a las víctimas que llegan en estado emocional alterado por causa de la violencia sufrida, lo que llamamos también los psicólogos primeros auxilios psicológicos. Otra de las funciones es la entrevista tanto a víctimas y testigos con la finalidad de obtener información precisa sobre la situación de la violencia y el nivel de riesgo al que se encuentran sometidos las víctimas. En el caso de los niños y niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, la toma de versiones se realizará en cámara de Gesell y se realizará una sola vez de acuerdo a lo establecido en el artículo 504 de nuestro COIP, evitando así la revictimización a las víctimas, que es muy importante tomar en cuenta aquello. Una tercera función en Fiscalía es realizar las pericias psicológicas a víctimas de violencia sexual y de género de acuerdo a la petición del fiscal. También evaluar la credibilidad del testimonio tanto en las víctimas como en los testigos. Asimismo, evaluar la psicopatología de los presuntos agresores para determinar el grado de imputabilidad del delito cometido. También otra de las funciones está realizar un perfil psicológico de los presuntos victimarios, realizar examen psicosomático y realizar autopsia psicológica en casos de suicidio, feminicidio o de muerte dudosa. Estas serían las funciones que cumple el psicólogo
jurídico forense dentro de la fiscalía. ¿Cuáles son las funciones del psicólogo jurídico forense en el derecho civil? Considerando que el derecho civil lo que tiene como marco evaluar la capacidad legal que tiene una persona para ejercer su autonomía en los distintos ámbitos de su vida, tanto en la gobernación de sus bienes, comprando o vendiendo bienes inmuebles, casándose, divorciándose, etc. La incapacidad civil, o también llamada interdicción, requiere que en la persona se evidencie alguna causa o alteración innata o sobrevenida muy grave que le impida autogobernarse y tener el control sobre sus propias acciones civiles. Entonces, en este sentido, los roles que va a desempeñar el psicólogo jurídico forense serán los siguientes. Primero, la valoración de la capacidad civil debido a causa psíquica. Segundo, los internamientos psiquiátricos voluntarios o involuntarios. Tercero, la evaluación de la capacidad testamentaria e impugnación de los testamentos. Cuarto, la valoración de las secuelas psicológicas. Quinto, valoración del daño psíquico y moral a consecuencia de distintas agresiones. Sexto, la valoración del consentimiento en negocios jurídicos. Séptimo, la valoración psíquica que pudiera invalidar la firma de un contrato. Octavo, la valoración de la incapacidad laboral total o parcial para realizar un trabajo por enfermedad psíquica. Noveno, la valoración de secuelas psíquicas a consecuencia del trabajo. Décimo, la valoración del grado de afectación por enfermedad laboral. Y onceavo, la valoración del nivel de la indemnización por imposibilidad de trabajo a causa de un factor psíquico. Como vemos, el psicólogo jurídico forense en el ámbito civil se maneja sobre todo valorando aquellas personas que no tienen la capacidad civil para ejercer sus derechos y que requieren de la tutela de otra persona. Entonces, allí el psicólogo jurídico forense, en base siempre a el objeto pericial que determine el administrador de justicia, tendrá que hacer la valoración correspondiente. ¿Cuáles son las funciones del psicólogo jurídico forense en el derecho laboral? Primero, evaluar las afectaciones psicológicas debido a accidentes laborales. Y aquí tendrá que evaluar el síndrome del estrés postraumático, que es muy común en trabajadores que han pasado por situaciones realmente estresantes, que han dejado traumas y huellas psicológicas. Tendrá que evaluar el síndrome de estrés postraumático. Si se trata de evaluar psicopatologías laborales, tendría que evaluar el psicólogo jurídico forense el síndrome del burnout, o también llamado como el síndrome del trabajador quemado, evaluar ansiedad y evaluar depresión. Si es el caso de evaluar situaciones de acoso laboral, también conocido como mobbing, tendría que establecer el perfil de la personalidad del presunto acosador, tendría que evaluar el daño psíquico causado en la víctima y valorar el riesgo al que se encuentra sometido la víctima. Si se trata de evaluar situaciones de acoso sexual, tendría que establecer el perfil de la personalidad del presunto agresor, determinar el daño psicológico causado en la víctima y valorar el riesgo al que se encuentra expuesta la víctima. Y en el caso de evaluar la incapacidad laboral, tendrá que valorar el grado de afectación debido a una enfermedad laboral y valorar el nivel de indemnización por la imposibilidad de trabajo a causa de un factor psíquico que le haya sido causado por el trabajo realizado. ¿Cuáles son las funciones del psicólogo jurídico forense en las unidades de violencia contra la mujer y la familia? Conociendo que estas unidades reciben las denuncias de aquellas personas que hayan sido heridas, lesionadas o cuyas mujeres hayan recibido golpes o los miembros del núcleo familiar, causando daño, enfermedad que limite o condicione sus actividades cotidianas por un lapso no mayor de 3 días. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las funciones del psicólogo en estas unidades? Primero, brindar la contención emocional a las víctimas que lleguen en estado emocional alterado a causa de la violencia sufrida, entrevistar tanto a las víctimas y testigos según las características descritas anteriormente, que dijimos si son niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad en cámara de GESIL y una única vez para evitar la revictimización.
Además, evaluar psicopatología tanto en víctimas como en presuntos agresores, valorar los factores de riesgo a los que puedan estar expuestos la víctima a sufrir nuevamente violencia física y realizar los peritajes psicológicos de acuerdo a la disposición del juez competente en 3 situaciones diferenciadas. En casos de violencia contravencional, en casos de violencia psicológica en procesos flagrantes y en casos de intervención posterior o complementaria de acuerdo al desarrollo del proceso legal. Las funciones del perito psicólogo en las unidades multicompetentes, pues como son unidades multicompetentes, el psicólogo jurídico forense tendría que, como función, cualquiera que fuera determinada por el juez en cualquiera de los ámbitos del derecho, sea penal, civil, laboral, familiar o sí, estos 4 ámbitos del derecho. Asimismo, las funciones del perito psicólogo en las juntas cantonales de protección de derecho tiene que ver con ayudar a restituir a los adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados esa restitución de los derechos. Y aquí hay que tener en cuenta que tanto en las unidades especiales del Consejo de la Judicatura como en las juntas cantonales hay una unidad especializada que está conformada por el psicólogo, el médico y la trabajadora social. Entonces, es un trabajo también interdisciplinario para poder llegar a realizar adecuadamente los peritajes para que así el juez, el administrador de justicia, pueda tomar una decisión acertada en la aplicación de la justicia. En las funciones multicompetentes, como hemos dicho, resolverán causas en materia civil, mercantil, de inquilinato, trabajo, familia, mujer, niñez, adolescencia, contravenciones, tránsito, etc. Y en las juntas cantonales, el psicólogo jurídico forense actúa en el equipo técnico realizando pericias psicológicas a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados, así como a los presuntos agresores, con la finalidad de ayudar a los miembros de la Junta a tomar las mejores decisiones en la restitución de sus derechos. Por último, ¿cuáles serían las implicaciones y aplicaciones psicojurídicas del psicólogo jurídico forense? Primero, elaborar y planificar programas de prevención encaminados a ayudar a los grupos en riesgo de sufrir violencia y maltratadores mediante la promoción y socialización de dichos programas. Segundo, custodiar siempre el respeto de los derechos humanos y la salud mental de las personas. Actuar con honradez y rectitud para determinar la responsabilidad de la conducta humana de quienes atentan contra la integridad física y psicológica de las personas. En el contexto penal debe considerar a las víctimas no como pacientes necesitados de ayuda psicológica, sino como sujetos cuyos derechos hayan sido vulnerados. En el contexto de familia, debe considerar la dinámica familiar en su conjunto, buscando siempre el bien superior de los menores y determinando la responsabilidad real de la persona que altere el sano crecimiento y desarrollo de la familia. También asesorar y establecer estrategias dentro del proceso judicial que facilite el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, actuar como mediador entre las autoridades judiciales y las personas inmersas en procesos legales que carecen de habilidades o capacidades de comprensión, como es el caso de niños o personas con discapacidad mental. Asesorar y colaborar en políticas de Estado orientadas a la creación de estrategias y leyes criminales y penitenciarias. Y por último, tener en consideración que su labor pericial sesgada puede estar sujeta también a procesos judiciales. Pues he tratado en esta ponencia a breves rasgos, quizás muy rápido, ahora conocer un poco cuáles son esas funciones que cumple el psicólogo jurídico forense dentro de los distintos ámbitos del derecho y sobre todo aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, pues espero que la ponencia realmente haya sido de su agrado y realmente pueda servir para profundizar estos temas que son muy, muy interesantes y sobre todo que requieren del estudio y requieren sobre todo también de la especialización en estos temas. Como dije, una de las tareas pendientes que nos quedaría a los psicólogos jurídicos forenses sería elaborar, más que elaborar, adaptar instrumentos psicométricos que son utilizados en las pericias psicológicas a baremos ecuatorianos, baremarlos para ser utilizados con baremación ecuatoriana en nuestro país.
Muchísimas gracias. Bien, ha sido la participación magistral por parte del doctor Jonathan López Meneses, quien ha compartido con nosotros el tema titulado Rol del psicólogo jurídico forense en el ámbito pericial en el Ecuador. Gracias, estimado doctor, por haber compartido con nosotros información de muy valiosa ayuda para todos y cada uno de los participantes que se conectan y nos saludan desde todos los rincones de nuestro querido Ecuador. ¿Ok? Es momento de continuar y para aquello vamos a dar paso a nuestra siguiente participante en el cuadro de panelistas, a nuestra siguiente experta, y es el momento de pasar al área de psicología y para ello vamos a recibir a la magíster Jenny Amanta Mexicano, especialista en psicología jurídica y forense, quien abordará el tema titulado Psicología penitenciaria, evaluación y tratamiento de delincuentes violentos. La magíster Jenny Amanta Mexicano es psicóloga clínica y magíster en psicología con mención en jurídica y forense. Además, ha sido docente en el Sindicato de Choferes Profesionales, psicóloga clínica en el Instituto Tecnológico Stanford, también ha sido psicóloga clínica en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, administradora técnica también en el Centro de Salud Tipo B en el Cantón Penipe de la provincia de Chimborazo. La magíster Jenny Amanta Mexicano nos presenta el tema titulado Psicología penitenciaria, evaluación y tratamiento de delincuentes violentos. Estimada Jenny, buenas noches, bienvenida, qué gusto volver a tenerla con nosotros en un evento de tan magna envergadura. Bienvenida, tiene usted 40 minutos, adelante por favor. Bien, podemos por favor arrancar con el audio de nuestra ponente. ¿Se escucha ahí, François? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Ok, gracias, Jonathan. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ya, entonces, bueno, como les había comentado, pues para mí es un placer nuevamente poder ser parte de esta capacitación internacional de ciencias forenses. Pues con estos conocimientos que nosotros impartimos, esperamos brindar mejor conocimiento para cada uno de ustedes. Por favor, me permiten, voy a compartir pantalla. Ok, bueno, entonces el tema que en este momento nosotros vamos a tratar es acerca de psicología penitenciaria, evaluación, tratamiento de delincuentes violentos. Vamos a empezar justamente con las explicaciones al fenómeno de la delincuencia. Son numerosas las explicaciones que a la delictividad se han dado a lo largo de la historia. Y parece que aún hoy en día no se ha establecido un consenso para atribuir unas causas comunes a este fenómeno.
Se puede establecer varias hipótesis explicativas de esta conducta criminal, atendiendo en sí a las bases psicológicas. Existen personas que ocasionarán o llevarán a cabo un crimen y estas personas se suele decir, ¿no?, que presentan algún tipo de desajuste psicopatológico o mental, lo que les va a conducir a desencadenar este tipo de conducta antisocial y anormal. La mayoría de los delitos cometidos son ocasionados por personas consideradas como normales, con conocimiento y entendimiento pleno de sus acciones. Que para analizar una conducta criminal ha de tenerse en cuenta principalmente la motivación, en este caso del autor que comete el crimen, independientemente de las psicopatologías. Van a existir varias teorías en este caso, ¿no? En donde apuntan en primer lugar a una transmisión genética como base de la explicación de la conducta criminal. Se señala que los criminales son consecuencia de la constitución genética. Eso quiere decir que nace con este proceso antisocial. Otra de las teorías bioquímicas o neurológicas han tratado de responder a la causalidad de la conducta criminal debido al anormal funcionamiento neurofisiológico de las funciones que ejercen las vitaminas y los minerales, en este caso en los seres humanos. Posteriormente, el aprendizaje social se refirió a la conducta criminal en términos de aprendizaje diferencial, asegurando así que una conducta delictiva se reforzará y aparecerá con mayor probabilidad si el individuo se relaciona con personas con tendencia delincuente. Otra postura psicológica es una visión cognitiva, es decir, del pensamiento, según la cual existe una serie de procesos de razonamiento que en mente de los criminales están alterados y son causa principal del comportamiento criminal. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vemos el papel de la familia en la conducta delictiva. La familia es uno de los pilares básicos en el desarrollo y el crecimiento de una persona. Constituye una parte importantísima en el ambiente psicológico del individuo. Es por ello que no podemos dejar de obviarla al hablar de esta conducta delictiva. No solo un foco de aprendizaje de normas y maneras de comportarse, sino que a su vez puede transmitir desestructuración y problemas que quedarán reflejados en quienes viven en este ambiente. Aquí van a existir dos tipos de familias en los delincuentes. Por ejemplo, las familias desintegradas. La marginación, la desconfianza y la violencia son algunas de las características en las que crecen los niños en estos hogares. Esta desestructuración familiar puede ser motivada por muchas causas, como ya se apuntaba anteriormente: la muerte de alguno de los padres, las separaciones, el abandono del hogar, entre otras. Otro tipo de familia, las familias integradas. A pesar de que están presentes todos los miembros del núcleo familiar, el niño va a crecer con una serie de carencias afectivas o víctima de una sobreprotección o indiferencia hacia él. Van a existir una serie de conexiones entre el tipo del delito y el tipo de familia. Por ejemplo, el delincuente por robo. En este caso, suele ser una víctima de una historia familiar inestable, traumática, con continuos rechazos y castigos. Empieza a delinquir, a robar a una edad temprana, alrededor de aproximadamente los 10 años. Muestra aquí ya el individuo conductas antisociales, problemas escolares y continuas agresiones. Generalmente, la infancia de este individuo va a transcurrir en una familia desorganizada. Se va a caracterizar por esta familia por la inestabilidad, la frialdad y la falta de cuidados hacia el menor. No representa seguridad y estabilidad. El delincuente aquí también está rodeado de continuos cambios de vida.
Por ello suele abandonar el hogar y pasa a formar parte de otras instituciones u otros grupos. La familia no colabora en el tratamiento penitenciario ni ayuda tampoco al individuo. Hablamos en este caso también del delincuente sexual. Tiende a pertenecer a un hogar desintegrado, con una marcada carencia afectiva, de superación y cuidados, con unas condiciones en el entorno familiar poco favorables. Son supuestamente estas condiciones soportadas durante la infancia las que harán sentir en este caso al individuo confundido en el área sexual. El delincuente sexual muestra dos necesidades fundamentales, como son la seguridad y el afecto, y exterioriza hostilidad y resentimiento hacia la autoridad debido a las carencias emocionales de las que ha sido víctima el individuo. Ante este delito sexual, la familia va a mostrar un completo rechazo y distanciamiento, lo que provoca normalmente que tras la institucionalización, el delincuente vuelva a delinquir. Pues en este caso, la persona, el individuo, va a carecer de apoyo del núcleo familiar. En este caso, tampoco le va a ayudar tanto en su tratamiento como en la recuperación. Es decir, no se muestra ningún tipo de apoyo. Continuamos en este caso con el homicida. En este tipo de delitos, la familia se muestra integrada, permanece pasiva y observadora ante la desorganización psíquica del individuo. Las costumbres y valores que le han sido transmitidas por parte de la familia son socialmente aceptables, sin antecedentes penales. La familia le ayuda durante el encarcelamiento, lo va a asistir en el centro penitenciario y en una futura reintegración social. El estafador. El estafador proviene de un estatus socioeconómico y cultural medio, en el que su núcleo familiar va a presentar situaciones de pérdida o separaciones de uno de los padres. Generalmente ha sido víctima de la infancia severa o sobreprotegida. En este caso, con continuas prohibiciones y frustraciones. Su educación ha sido rígida y estricta. El comportamiento habitual que ha mantenido en la familia es el engaño y la mentira, las cuales gradualmente será protegida. Y en este caso justificarán el comportamiento y le permitirán continuar con este modo de vida a esta persona que es un estafador. Continuamos en este caso con el drogadicto. Muestra una acentuada inestabilidad familiar, laboral y de educación también, con una clara oposición en su familia. Proviene, en este caso, de un padre o madre autoritaria o rígido que busca que el hijo que sea una réplica de sí mismo. En este caso, el padre o la madre también puede ser inestable o seguro, o el padre o madre rígido, pero también el padre o la madre que sea inestable o insegura. El comportamiento autodestructivo que le lleva a cabo en esta relación directa con su familia, pues es él quien carga todas las tensiones y agresiones dentro de este grupo. Solo la droga es capaz de refugiarse en el nuevo mundo. ¿Ya? Vamos a continuar en este caso con el delito dentro de un grupo familiar. Entre los delitos más frecuentes que se llevan a cabo dentro del hogar, tiene un marcado lugar de incesto. De pronto un delito con las características peculiares e importantes y al que no se refiere y al que no va a ser común en este proceso. Otros delitos comunes que podría ser el homicidio y el robo, los cuales se van a seguir estudiando igual en varias clasificaciones. Con respecto a las medidas alternativas, el fin se debe perseguir con la imposición de la pena es que el delincuente no vuelva a realizar el acto delictivo.
Cuando la pena es privativa de libertad, la orientación que ha de darse esta, tanto judicialmente como administrativamente, es la de reeducar y reinsertar socialmente al delincuente. Y ello, por mandato constitucional, va a ser contenido en uno de los artículos de la ley orgánica. La contradicción existe entre privar la libertad para aprender y vivir en ella, se intenta resolver por vía de tratamiento individualizado de la condena privativa de libertad. Con respecto a puntos, ¿no?, que se van a dar en este proceso de medidas alternativas, vamos a encontrar las medidas judiciales alternativas al internamiento de la prisión. En el Código Penal queda establecido a que debemos llamar penas privativas de la libertad, la prisión, el arresto de un fin de semana y la responsabilidad personal. Se amplían aquí varias formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de la libertad, manteniéndose así la suspensión de la ejecución de la misma y la libertad condicional. En este caso también se introducirá nuevas fórmulas, la sustitución de la pena de prisión por el arresto de un fin de semana o multa, ¿sí? O la sustitución del arresto del fin de semana por trabajos en beneficio de la comunidad. Con respecto a la suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad, se encuentra en este proceso aquellos casos en el que el condenado respectivamente haya delinquido por primera vez, de pronto sea toxicómano o enfermo mental. En la ley quedará fijado el plazo de suspensión de la ejecución, siendo así el máximo, en todo caso, 5 años. ¿Ya? La suspensión de esta ejecución solo puede decretarse una vez firme la sentencia y se encuentra condicionada a que el beneficiario no vuelva a delinquir. Con respecto a la libertad condicional, las penas privativas de la libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica. En este caso será de libertad condicional, ¿sí? En el Código Penal se amplían los supuestos en los que se procede a la libertad condicional. Se innova el adelantamiento de la libertad condicional a las 2/3 partes del cumplimiento. Y en estos supuestos, el tiempo de estancia también, entendiendo por tal haber desarrollado continuamente actividades laborales, culturales y ocupacionales. Con respecto a la sustitución de las penas privativas de libertad, se encontrará la sustitución de la pena de prisión por arresto del fin de semana o multa. En este caso, se va a establecer la posibilidad de que jueces o tribunales sustituyan la ejecución de una pena de prisión de 1 a 2 años por el cumplimiento de arrestos de un fin de semana o multa, marcándose así con una precisión de regla de conversión. Esta medida conlleva en todo caso a la evitación del internamiento en prisión, ya que puede el individuo convertirse en un cumplimiento discontinuo de los arrestos. El cumplimiento subsidiario en prisión en caso del impago de la multa. En este mismo punto se encontrará también una sustitución de un arresto de fin de semana o trabajos en beneficio de la comunidad. Si la pena correspondiente al delito es impuesta al condenado fuese de arresto de un fin de semana, en este caso puede ser sustituida con una multa o trabajos en beneficio de la comunidad, sin que en este caso el penado se le puedan imponer condiciones, ni que requiera su falta de habitualidad.
Este requisito es lógico si la situación es a favor de los trabajos en beneficio de la comunidad, ¿sí? En este mismo punto de la sustitución de las penas privativas de la libertad, se encontrará la sustitución obligatoria de la pena de prisión, ¿sí? En el actual Código Penal se establecerá que la pena de prisión tendrá una duración de 6 meses aproximadamente. En consonancia con ello, se percibe la obligación para el juzgador de aplicar la sustitución regulada. En este caso, se aplicarán las reglas de determinación de la pena de prisión y que proceda a imponer una pena de prisión inferior a 6 meses. Continuamos aquí con las medidas administrativas alternativas al internamiento de la prisión. En esta fase de cumplimiento de las penas privativas de libertad, una vez que se ha producido el internamiento en un centro penitenciario, se continúa en este caso la actuación administrativa. ¿Qué es la actuación administrativa? Aquí se iniciará con la clasificación penitenciaria, tras la adecuada observación de cada persona penada, ¿sí? La clasificación penitenciaria en tercer grado de tratamiento debe conllevar el régimen abierto, regulándose así los distintos tipos de establecimientos donde se llevará a la práctica. Se determinan como establecimientos de régimen abiertos de los centros de inserción social. Las secciones abiertas dentro de un centro penitenciario es más amplio que las unidades dependientes. Con respecto a la función del psicólogo penitenciario, son muchas y muy diversas las funciones que nosotros psicólogos desarrollamos dentro de un ámbito penitenciario. No hay que obviar el lugar de trabajo de estos, que es una institución donde las personas van a pasar las 24 horas del día. Esto va a requerir la realización de múltiples actividades, el trabajo diario con los reclusos y en cierta medida el psicólogo penitenciario adquiere diversas especialidades de tipo psicológico para llevar a cabo este trabajo. En determinadas situaciones es necesario también tocar el campo de la psicología escolar o educativa. Para ello, se va a realizar tareas de educación y formación con los internos, a la vez que se ha de preocupar también por los momentos de ocio, de juegos, en este caso de los reclusos o internos. Dentro de esta psicología del trabajo y las organizaciones, se puede asignar los puestos de trabajo adecuados para cada individuo, así también como la selección de personal adecuado dentro de cada centro penitenciario. Por ejemplo, aquí podrán existir los profesores y los estudiantes, que serán las personas que están en la cárcel. Se ejerce también aquí el psicólogo deportivo, pues el cuidado físico es un tema de especial interés dentro del Centro Privativo de Libertad, ya que a través del deporte se van a fomentar relaciones de amistad, de compañerismo y sobre todo del ejercicio físico que va a proporcionar salud y bienestar. En este caso también se ejercerá como psicólogos clínicos, obviamente, ya que muchos de las personas internas van a padecer trastornos clínicos, en este caso fobias, ansiedad, depresión y en gran cantidad trastornos psicopatológicos. Para ello, siempre se va a tener en cuenta directrices fundamentales en la intervención psicológica en las prisiones, como por ejemplo el respeto a los derechos constitucionales, legales y reglamentarios del recluso. La individualización de la intervención. Cada persona es completamente diferente y necesita una intervención para cada recluso,
¿sí? Según las características personales y situacionales de cada interno. La propia especialización profesional de cada psicólogo. Con respecto a la evaluación penitenciaria. En este caso, es fundamental tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación penitenciaria la valoración psicodiagnóstica que se ha de tomar, integrando así en esta concepción tanto metodológica como aquellos procesos diagnósticos realizados. Dentro de estas variables importantes que se van a evaluar, se debe mostrar especial atención al análisis de la conducta delictiva de cada caso, es decir, de cada persona, así como las variables personales, biográficas y sociales, teóricamente relevantes en la vida delictiva del interno. Recordemos aquí que todo tiene un origen, entonces por eso existe individualización en cada persona. Una de las ventajas con la que cuenta, ¿no?, un psicólogo penitenciario cuando va a realizar tanto la evaluación como el tratamiento es la posibilidad de emplear y beneficiarse en este caso de la observación directa. ¿Sí? Nosotros como psicólogos clínicos trabajamos mediante la observación, mediante la escucha. Entonces eso es muy importante, la observación directa. Todas las conductas de los reos serán llevadas a cabo dentro de un centro penitenciario. Y así pues, todas estas podrán ser controladas y evaluadas en un tiempo real si fuera necesario. ¿Sí? Con respecto en esta finalidad, ¿no?, de este proceso evaluativo, se va a tener la clasificación penitenciaria. En este caso, corresponde a una propuesta de grado de cumplimiento de la pena y de destino al establecimiento que corresponda. La programación también del tratamiento. Este va a ser el más adecuado para cada caso. La evaluación periódica del tratamiento y la revisión del grado penitenciario. Y aquí también el informe como pronóstico final para el otorgamiento de la libertad condicional. También es importante mencionar aquí que existen informes de personalidad, de conducta, en este caso solicitados por los tribunales, jueces, fiscales. Estos informes a la Junta de Régimen se van a aplicar a esta ley penitenciaria. En este caso, para la propuesta de permisos de la salida o para la posible suspensión, aplazamiento de una corrección disciplinaria. Ya, continuamos aquí entonces con los principios de la intervención penitenciaria. Entre ellos vamos a tener la individualización. Aquí se va a establecer que las penas se van a cumplir según el sistema de individualización científica. Se van a dar una libertad condicional. Este sistema de individualización se va a caracterizar por su flexibilidad y adaptación de la persona condenada. Así, este va a ser ubicado inicialmente en uno de estos 4 grados posibles, como por ejemplo, primero, o régimen cerrado, segundo, o régimen ordinario, tercero, o régimen abierto, y cuarto, o libertad condicional. Si bien aquí no van a existir mínimos de permanencia en cada grado, se va a poder observar cómo son más benévolos en la medida que se acercan a la libertad condicional. Con respecto a la observación directa del comportamiento del interno es una práctica básica en el sistema penitenciario.
Por eso les decía que nosotros como psicólogos clínicos es importante trabajar directamente con el paciente, en este caso con el individuo, ya que nosotros observamos y también escuchamos. A través de la observación de conductas se pretende obtener datos que permitan reducir rasgos de personalidad valorables desde el punto de vista del comportamiento delictivo, o en este caso también del comportamiento que presentará a secas. Esta observación en todas las situaciones, el interno va a tener relaciones con familiares, con amigos, con los internos mismos, relaciones como funcionarios en el cuidado personal, en el aseo, en el comportamiento durante la comida y en el trabajo, en la escuela, en las reuniones de grupo y cuando también actúa durante su tiempo libre. Miren ustedes la importancia de la observación. Con respecto a la clasificación, aquí se va a separar a los detenidos en razón de sus antecedentes o personalidad que van a poder ejercer una influencia negativa en sus compañeros de detención. Van a destinar también a los detenidos de forma que se facilite su tratamiento teniendo en cuenta las exigencias de seguridad y las de su readaptación social. Con respecto al último principio de intervención penitenciaria, será la voluntariedad. El tratamiento queda legitimado por el consentimiento del penado. Si el interesado rehúsa de pronto a participar en estas actividades de tratamiento, este no tendría lugar a las razones y son obvias, ¿no? Un tratamiento impuesto, además de ilegal, es un tratamiento ineficaz. Sin embargo, aquí se va a argumentar que el penado nunca va a rechazar el tratamiento previsto para él. En este caso tendrá de pronto temor a la pérdida de los beneficios que se le brinda en la cárcel o también de cualquier otra ventaja que adquirirá en su acatamiento. La participación en el tratamiento no comporta siempre ventajas automáticas para el interno. En el caso de que el penado acepte participar de modo instrumental y adaptativo, esto es simulando aceptar el tratamiento, que en este caso acepta los beneficios penitenciarios que le puede producir siempre una desventaja y él debe soportar. Con respecto al informe psicológico. El informe psicológico puede ser emitido de una forma reglamentaria, porque así lo necesita, en este caso, el centro penitenciario. O bien también puede ser solicitado por otras instituciones, ya sean clínicas, sociales o por los propios tribunales. ¿Ya? Entonces, en este tipo de informes es requerido dentro de una dinámica penitenciaria. Estos normalmente van a ser solicitados en el momento que llevan a cabo la clasificación penitenciaria. Aquí dependerá del grado, ¿sí? Ya sea primero, segundo o tercero, en el que el reo va a ser clasificado. Los informes de regresión de grado implican retrocesos terapéuticos y comportamentales. Aquí se puede emitir a su vez informes de progresión de grado que vienen dados por una buena y correcta evolución. En este caso se están produciendo efectos deseados. Para centros o instituciones exteriores o de carácter social, en casos de pronóstico de libertad condicional o en centros de reinserción social, se van a elaborar de igual manera estos informes. Aquí las autoridades judiciales, ya sean jueces, también pueden solicitar la emisión de estos informes por parte del psicólogo.
cuando va a tratar de interesarse por las características delictivas y criminales de quienes van a tener en las vistas orales o para la concesión de permisos penitenciarios. Con respecto al marco legal del tratamiento penitenciario de delincuentes violentos, se van a encontrar principios básicos que deben tener en este caso el tratamiento penitenciario. Por ejemplo, la observación criminológica. El tratamiento se va a fundamentar en el estudio científico de la personalidad del interno. Por ejemplo, el temperamento, el carácter, las aptitudes. Su sistema dinámico motivacional y también el aspecto evolutivo de su personalidad. Con respecto al diagnóstico y pronóstico inicial, el tratamiento debe guardar una relación directa con el diagnóstico de personalidad y con un pronóstico inicial que ya se había realizado, ¿sí? Con respecto a la individualización, el tratamiento va a ser individualizado, como les decía, cada persona tiene un tratamiento, ¿sí? Y aquí se tendrán métodos o se aplicarán métodos médico-biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos y sociales en la relación de la personalidad del individuo. Con respecto a la complejidad, el tratamiento aquí debe exigir una integración de los distintos métodos utilizados en una dirección única en el marco del régimen adecuado. Con respecto al principio básico de programación, el tratamiento debe programarse y fijarse en el diseño general de ejecución de la intensidad de aplicación de cada método de tratamiento y la distribución de tareas concretas de los distintos profesionales. Finalmente, el dinamismo. En este caso, el tratamiento debe ser continuo y dinámico, así también como fluctuar en función de las incidencias de la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena. Finalmente, se encontrarán aquí programas de intervención penitenciaria. Entre ellos se encontrará el problema de control de la agresión sexual. En este caso, se va a dirigir a las personas agresores o agresoras sexuales y que se estructura en 3 bloques. El manual del terapeuta para el interno y como sistema también de evaluación. En este acceso del programa se va a dar prioridad a los internos penados que ya cumplieron las 3/4 partes de la condena o que les queden menos de 4 años para el cumplimiento de la misma. Una vez que la persona se ha integrado en el programa, las salidas programadas, los permisos, el acceso y pase de régimen abierto quedarán enmarcados dentro de las diversas fases de intervención. En este caso, el programa se estructura de las siguientes áreas de intervención. Por ejemplo, evaluación y recogida de los datos biográficos, distorsiones cognitivas, mecanismos de defensa, conciencia emocional, empatía hacia la víctima, educación sexual, estilos de vida positivos y la prevención de recaídas. Con respecto al programa de violencia doméstica, aquí se va a dar a partir de un sistema estandarizado de evaluación mediante escalas y pruebas evaluativas. Durante este tratamiento se analizarán varios contenidos en este caso, como por ejemplo el control de ira, causas y formas expresivas de ansiedad, consumo de alcohol y otras drogas con sus efectos, capacidades asertivas de comunicación social, técnicas de resolución de problemas, distorsiones cognitivas, en este caso las que van dirigidas hacia la mujer, ¿sí? Mejorar la autoestima personal, la sexualidad y la relación afectiva de la pareja y la prevención igual de recaídas.
Finalmente, las técnicas de control y comportamiento agresivo. Uno de los objetivos fundamentales es lograr que el sujeto consiga un control sobre la ira y la consecuencia, en donde domine posteriormente su comportamiento social. Igual aquí tendremos varias técnicas como la comunicación interpersonal, la solución de problemas, un sistema de autorregistro y modificación de pensamientos, focalización atencional hacia el propio cuerpo y la realización de ejercicios de relajación. Bueno, es un placer haber contribuido con este tema, ¿no? Que espero haya sido, bueno, faltaría muchísimo para poder explicar, pero sin embargo ha sido un breve resumen de todo lo que se puede abarcar en este tema. Muchas gracias. Bien, ha sido la participación magistral por parte de la magíster Jenny Amanda Mexicano, quien ha compartido con nosotros el tema titulado Psicología Penitenciaria, Evaluación y Tratamiento de Delincuentes Violentos. Estimada magíster, muchísimas gracias por habernos acompañado en una jornada académica más y esperamos contar con su participación y su profesionalismo en siguientes programas de educación continua. Gracias por habernos acompañado. Bien, nosotros continuamos, estimados participantes, en esta primera jornada del Congreso Internacional de Ciencias Forenses, Investigación de la Escena del Crimen. Les recordamos que el acceso es 100% gratuito a este programa. Sin embargo, usted puede optar también por la certificación universitaria 140 horas académicas con el aval de la Universidad Indoamérica a través de su centro de posgrados. Súper importante aquello. Además, usted podrá optar por certificaciones digitales y también por certificaciones físicas que contarán con la validación única, timbre dorado, emisión de especie y envío a todo el Ecuador continental a través de Tramaco Express y Servientrega a nuestros socios aliados. Ok, es momento de continuar con la siguiente área, el área de medicina. Ok, vamos a esperar breves segundos ya que nuestra ponente que va a cerrar con broche de oro esta primera jornada viene desde otro país. Vamos a esperar unos breves segundos hasta que el control interno nos confirme que en efecto nuestra participante ya nos acompaña en la sala.
Bien, estimados participantes, les recordamos que este evento llega a ustedes gracias a la coordinación conjunta de la empresa de capacitación en GIS a través de su escuela especializada en ciencias de la salud del Centro de Posgrados de la Universidad Indoamérica y de la Metropolitan International University, que nos brinda el respaldo General Internacional. El primer Congreso Internacional Multidisciplinario de Ciencias Forenses con especialización en la investigación de la escena del crimen cuenta con 16 panelistas de alta trayectoria profesional. Vamos a esperar unos breves momentos hasta que nuestra última participante de la primera jornada pueda obtener la conectividad necesaria para ingresar a llenarnos de muchísima información académica de valor. La doctora Evelia Mendoza Mercado es técnica en balística forense criminal, licenciada en medicina forense, licenciada en investigación criminal y ciencias forenses. Cuenta con una licenciatura en Derecho que actualmente la cursa, así como una licenciatura en criminalística y criminología. La doctora Evelia Mendoza Mercado nos acompaña en esta noche desde el hermano país de México. Estimados participantes, les recordamos que usted puede registrar su asistencia en nuestras cuentas de Instagram, en el usuario GIS-capacitaciones, en donde usted deberá ubicar dicho usuario. Paso 1, paso número 2. Podemos dar clic en el link de la biografía que se muestra en sus pantallas para finalmente darle clic al botón Asistencia a Congreso Ciencias Forenses y su asistencia quedará legalmente y debidamente registrada. ¿Ok? Lamentamos comunicar que tenemos un inconveniente con la participación de nuestra última ponente. Trataremos de reagendarla para que ustedes, estimados participantes, puedan
aprovechar al máximo nuestro cuadro de panelistas en este congreso 100% gratuito. Asistencia a Congreso Ciencias Forenses en nuestras cuentas de Instagram, como lo ven en este momento. Paso número 1, GIS-capacitaciones. Paso número 2, link de la biografía, como lo ven en sus pantallas. Y paso número 3, clic en asistencia del Congreso de Ciencias Forenses. Con esto vamos a culminar por la jornada de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo cuadro de ponentes de primer y altísimo nivel. Vamos a reprogramar la última ponencia del día de hoy. Lamentamos los inconvenientes técnicos. Entendemos que nuestra última ponente, pues, nos acompaña desde el vecino país de México. Vamos a tratar de reagendarla para darles a ustedes, estimados participantes, el mayor de los beneficios y el mayor de los conocimientos de trascendencia nacional e internacional. Con esto culminamos. Gracias por habernos acompañado en esta primera jornada. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Ha sido un gusto haberlos acompañado. Mi nombre, François Freire Prieto, Master Speaker de la Cámara Internacional de Conferencistas SIG Ecuador. Yo hoy más que nunca estoy seguro de que su conocimiento es el activo más rentable. Bendiciones, muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Buenas noches.